7 de la mañana, 36 minutos. Seguimos en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, gracias, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. En Embarcación, FM Embarcación, la 105.1 de su dial. En Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en Cronos Multimedios, la 93.7 de su dial. También en Duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior del Norte Visión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Facebook o YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilona, tiene cosas que hacer en la mañana, no viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a la hora que quiera. ¿Cómo hace? Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo ahora quiero ver a Zulma Pedraza, quiero ver qué pasó con Ni Una Menos en la jornada de ayer, la puede ver solo a ella. ¿Cómo hace? Ingresa al YouTube Marcela Jesús, que así apenas termine la entrevista va a estar colgada. Y si me dice, ay, voy a hacer entrevistas muy largas, yo quiero los cortes principales de Zulma Pedraza, también los puede tener en donde a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús, que allí van a estar todos los cortes y la entrevista escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Ella es Zulma Pedraza y es presidenta de Las Juanas. ¿Cómo está, Zulma? Bienvenida de Buena Fuente. Muchas gracias por la invitación, Marcela. Buen día. Buen día a los espectadores también, a los que nos escuchan. Qué triste que tengamos que hacer un nuevo Ni Una Menos con tantas muertes en la Argentina y con el caso de Agostina Vega, que creo que caló hondo en los corazones de todos, ¿no? Sí, justamente ayer encontraba muchas amigas, muchas conocidas en esta lucha por los derechos de las mujeres y si bien el abrazo es muy, muy cariñoso, lamentamos mucho encontrarnos en estas situaciones, marchando todas juntas, abrazadas. Y acá también yo pensaba cuando venía que las Juanas justamente es un grupo de mujeres multipartidario y multisectorial. Nosotras, nuestras integrantes provienen de distintas extracciones políticas, de distintos espacios políticos, con mucha trayectoria justamente en el trabajo del Estado, con el Estado. Y cuando nos reunimos porque nos une la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, ahí hay una comunión de ideas. En las otras cosas pueden pensar podemos pensar diferente y esto lo conversamos muchísimo, hicimos mesas de trabajo antes de formar jurídicamente, armar nuestra agrupación. Lo hablamos muchísimo de qué nos unía, de qué es lo que pensábamos, aparte de conocernos de toda la vida o de muchísimos años, la mayoría, hoy hay integrantes nuevas. Pensamos en esto. Y esto, ¿sabes por qué lo traigo a colación? Porque escuchamos un reportaje, no sé en qué medio fue hecho, pero la queja de la diputada nacional Orozco con respecto al trato que recibió ayer a la salida de la senadora nacional. Senadora. Que a mí me pareció que estaba mintiendo.
Sí, posiblemente, porque la verdad que cada vez que escuchamos algo de ellos y después vemos lo que realmente pasó, no podemos creer el grado de mentira, de falacias que argumentan para distraernos, para someternos a discusiones realmente vanas. Quienes conocemos un poco esto ya sabemos cuál es el modus operandi. Y ella hablaba de sororidad, decía, Sí. yo para trasladar esto, ¿no? Y justamente Le contemos a la audiencia qué fue lo que dijo ella. dijo porque que fue, cuando salía creo le que insultaron. conviene. Que Creo la que fue insultaron, que le dijeron cosas, y dice, ¿y dónde está la sororidad? Yo soy mujer, me maltrataron. Sí. Entonces, yo lo que digo es, quien es mujer, quien sabe que lo que le pasa a las mujeres en la vida cotidiana, lo que le pasa con el acceso a la justicia, con la manutención de los hijos cuando se queda sola, con las carreras laborales de las mujeres, pasemos a la vida diaria de una mujer, de los chistes, de los comentarios, de a veces querernos los varones como maestros, y no estoy en contra de los varones ni mucho menos, pero querernos enseñar, nos dan clases, nos quieren sentaditas para decirnos y explicarnos cómo son las cosas. Cuando yo te vuelvo a decir, nosotras las Juanas nos juntamos y hay mujeres de muchísimas extracciones, pero hay una cosa que nos une, y es esto. Y evidentemente a ella esto, reclamarle sororidad a las mujeres, cuando viene, forma parte de un gobierno que va restringiendo derechos de los que busquemos, desde derechos laborales, de derechos sociales, derechos económicos y demás, y derechos sobre violencia que hay a montones, realmente, no puede pedir y reclamar que seamos sorora. Y encima, no solamente porque podría llegar a tener en esta situación una conducta, digamos, sumisa, no decir nada, sino que muchas veces levanta la voz para señalar, para decir, para acusar a las mujeres, ¿me entiende? Entonces creo que realmente Además, es una muestra más del cinismo, dentro ¿no? de su espacio político no se hizo casi nada contra el concejal Pablo López, contra el concejal Casasola, sabiendo lo que habían hecho cada uno, que es de público conocimiento, y hablemos de que en Salta es un espacio liderado por Alfredo Olmedo. Totalmente. Sabemos qué es lo que hace Alfredo Olmedo con las mujeres, cómo las trata. Cómo las trata. Contrata actrices nacionales como Rocío Marengo para que diga que es su novia acá en Salta, por ejemplo. Claro. Como sucedió, o sea, usar a la mujer como objeto. Si sos de ese espacio político que está pasando todo eso, si estás trabajando con Carlos Zapata, que utilice el apellido de Yolanda Vega para decirle una cosa grosera, por ejemplo, a pesar de que él es diputado nacional, si no estás en contra de todo lo que pasa, no podés pedir que los demás te reconozcan, ¿no? Sino muy por el contrario. Totalmente, y ese es el canal, ¿no?, que manejan en esto, el cinismo. Y el cinismo incluso encontrado infraganti en algunas situaciones, por decirlo de alguna manera elegante, en situaciones comprometidas con la administración de la cosa pública y demás, recurren a, la justicia se expedirá, el ninguneo. Entonces, realmente creo que ahora que nosotros más o menos vislumbrábamos lo que podía ser el gobierno de Milei, pero quienes de buena fe votaron esto no pueden creer el grado, primero el cinismo de creer que son intocables y que la justicia para ellos no va a aplicar nunca. Hay infragante como el caso Adorni, por ejemplo. Totalmente, Marcela. Donde dijo, bueno, yo traje a mi mujer porque me vengo a deslomar, que ya quedó la palabra para todos los argentinos, una semana acá en Nueva York y la necesito. Le decimos franco a la audiencia que está con nosotros, sentada en nuestros estudios, Zulma Pedraza, ella es presidenta de la asociación Las Juanas. Los que quieran comunicarse, mandar fotos, textos, audios, videos, opiniones, ¿a dónde y de qué manera lo pueden hacer?
Vamos viendo hasta que esté Franco listo. Algo pasó ahí lo digo yo, pónganme los teléfonos, lo digo yo. ¿A dónde se pueden comunicar oyentes? A ver, ya está Franco listo. Vamos con los teléfonos, Franco. ¿Ya estamos? A ver, ¿cuáles son los teléfonos a dónde se puede comunicar la audiencia? Lo digo yo, 3875012350 o 3874-858-977. Le pido a los operadores que pongamos grande la manifestación de ayer, que fue impresionante en todo el país, pero también fue impresionante en Salta, y vamos viendo cómo se dieron algunas columnas. Allí está nuestro fotógrafo Michi Barrios, que va a todas las manifestaciones y en todos lados. Pero vemos, ¿no? Impresionante la cantidad de mujeres que se reunieron desde todos los sectores para decir basta, no nos maten más, no nos humillen más, que creo que es lo más importante. Ayer se pusieron adentro de bolsas negras de basura frente a la legislatura, porque a las mujeres las matan, las descuartizan y las tiran en bolsas de basura. Y después también hicieron una manifestación en frente de la jefatura de policía, porque justamente en el caso de el caso de Córdoba, los policías no recibían el pedido de la madre, que su hija estaba desaparecida, porque estaban cubriendo a los hinchas de Colón. ¿Es de Colón? Yo siempre me confundo, es de Belgrano. Es de Belgrano, que le había ganado recién a River. Ahí vemos todos los sectores, están con carteles, y todos se están manifestando. Eso fue en la jornada de ayer. Impresionante lo que pasó en Salta, y lamentablemente en Salta pasa lo mismo, ¿no? Desaparecen mujeres. Yo no podía creer, usted hablaba de sororidad, ayer escuchaba la sesión del Consejo Deliberante, en cuando una de las concejales, creo que era Florencia León, decía, bueno, nosotros sí no queremos que maten a las mujeres y todo lo demás, pero politizan mucho la manifestación, porque vi carteles de Cristina Libre, por ejemplo. Ay, por Dios. Realmente, ¿qué es lo que ocurre con estos metamensajes que se mandan, que justamente los utilizan para eso? Es tratar de bajar el precio. Primero porque saben bien, están bien estudiados en esto los chicos, si hay algo que conocen son las redes, de que hablar de política, lamentablemente, para los ciudadanos significa una mala palabra para la mayoría. Entonces, cuando vos decís política, ya es como que decís, bueno, acá vamos con pinza, vamos con cuidado, pero realmente todo el tiempo, en todo el actuar del ser humano, hay una política. Puede ser una política de gobierno, puede ser una política transaccional, puede ser una forma de vida, pero es una forma de relacionarse y de trabajar. Y las políticas, y esta organización de la cual goza hoy esta concejal, ¿sí? Esta concejal, se debe a una organización política, porque ha llegado a ese lugar, porque hay una organización de la sociedad y de la comunidad que ha establecido por un acuerdo hace muchísimos años, ¿sí? Que el Estado se ha manejado de una forma para las cuestiones que son diarias, para las leyes y para la administración de justicia. Y todo eso tiene que ver con política. Entonces, quienes hablan de esto apelan justamente a esa sensación, a esa bronca que tiene la mayoría de la gente con respecto para minimizar los temas. Así que puede haber dicho mucho, no queremos que nos maten, qué sé yo, pero en el fondo hablar de política ya le bajó el precio y en realidad está demostrando lo que ella piensa. No le interesa el tema de las mujeres. Además, al gobierno nacional no le interesa. Recordemos a la audiencia qué fue lo que pasó con este gobierno nacional y cómo le fue quitando derecho a las mujeres. Bueno, la construcción, cuando dentro del Estado se organizan o se trabajan sobre estructuras de gobierno y de administración, y en ese momento se creó el Ministerio de las Mujeres
con la dotación de presupuesto, porque cualquiera que trabaje en la temática de las mujeres te va a decir que sí, muy bien, estamos muy bien fundamentadas, tenemos proyectos espectaculares, hemos hecho un estudio de campo, tenemos estadísticas que nos dicen que esto es lo que deberíamos hacer, con estos datos podemos construir políticas, pero si no tenés fondos, si no tenés recursos, no podés llevarlos al territorio. Entonces, en la creación de esto no pasa, como en su momento decía, por dar cargos, sino por dotarle a un área que necesita trabajar en el territorio con políticas reales y con hechos concretos, darle recursos para que esto lo pueda hacer. Entonces, el haber ya sacado esto, el hecho, por ejemplo, desde lo administrativo, que también nosotros, en este caso la provincia, también mantiene un área de la mujer, pero tiene que ver justamente con los costos presupuestarios que hoy no tiene, y que la provincia porque también le sacaron el presupuesto para todo, sacaron el Ministerio de la Mujer. Con los programas Salta, de asistencia. Ejemplo, hay una subsecretaría de la mujer. Yo siempre dije, en Salta tendría que haber un ministerio. Somos una de las provincias con más casos de femicidio. Estamos liderando siempre el ranking, la violencia machista en Salta es increíble. Y ahora, antes era secretaría, ahora es subsecretaría. Totalmente. ¿no? ¿Cómo puede ser? Y en eso viene el retroceso, Marcela, y cuando decimos nos quitan derechos y dicen, bueno, ese es otro eslogan, remanido. No, el hecho de nosotras quejarnos nosotras y todos quejarnos cuando retrocedemos en las conquistas de los derechos, en discusiones que ya se habían dado, zanjado y hay legislación al respecto, volver atrás es un retroceso. ¿Por qué? Porque el gobierno que venga va a tener que empezar para recuperar todo eso y significa destinar más fondos, algo que ya lo venía haciendo, que después va haciendo ajuste, que va acomodando, que va aumentando los presupuestos, pero el hecho de no tener presupuesto para eso y en una próxima gestión decir a mí me interesa recuperar estas áreas porque entiendo, el costo es mayor, ¿entiendes? Entonces ese es el costo. Yo le voy a dar un ejemplo que siempre cito. Y es una cuestión que me ha tocado personal. Cuando nosotros, hace unos años atrás, antes de la reforma que propuso Macri con respecto al tema de las jubilaciones, los trabajadores activos, cuando nos jubilábamos, ¿sí? Nuestra jubilación era aproximadamente el 78% de un haber de un activo. O sea, un jubilado cobraba un 78% del haber de un activo, del total. Con la reforma que introduce Macri, ¿sí? Pasamos al 51, Marcela. Del 78 al 51 aproximadamente. Bajamos. Bueno, eso es un retroceso. Eso es un retroceso. ¿Por qué? Porque por más que venga el gobierno socialista de izquierda con todo a decir, bueno, como les encanta decir a la gente de la derecha, va a regalar plata, va a aumentar esto, va a aumentar aquello, el costo para equiparar eso, Marcela, siempre, plan platita. Claro, pero el costo para equiparar eso que ya lo teníamos es difícil. Entonces, una persona como yo, que está cerca de la jubilación, ¿me entiendes? Va a pasar por lo menos 15 años, capaz que 20 años para recuperar ese índice. Por eso es que hablamos de la gravedad de perder derechos, de que nos quiten derechos, porque después recuperarlos, volver a tenerlos, significa para el Estado, para las arcas de quienes dicen el Estado gasta y demás, significa el doble o el triple, en lugar de seguir construyendo. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo reprochable en esto. Y eso está pasando. Y ayer, para señalar el tema de la marcha del Ni Una Menos, creo que hay algo que me queda a mí flotando, que cada vez mayor, y es reclamarle a los varones que la conducta, el comportamiento entre ellos, sí, cambie. No de todos, no se sientan tocados todos porque no me dirijo a todos, no hablo de todos, pero el hecho de que cuando vos tenés un amigo desubicado, lo voy a poner en estos términos, desubicado, que hace chistes subidos de tono, que se burla de las mujeres, que nos considera taradas, que nos considera lelas, que no podemos estar en niveles de conducción, etcétera, ponerle un freno. No participar de eso. Eso ahí estás aportando en serio. No es que necesitemos que vamos a las marchas. Necesito que hagas eso. Hay mucha discriminación en la política contra las mujeres, porque las mujeres siempre están organizando las reuniones,
los recibimientos y llegan los grandes candidatos. Así es. Aparte, esto siempre lo venimos diciendo y hace un tiempo para acá que cada vez lo machacamos más, ¿no? A la hora de las campañas políticas, lo que más vas a ver en la calle, buscando, hablando del candidato, diciendo las propuestas, son las mujeres. Pero el candidato es el hombre. El candidato es el hombre. Eso se ve reflejado, bueno, muchas de las Juanas estuvieron peleando por el 50 y 50 de las mujeres en las legislaturas. ¿Y qué pasó? Le aceptaron, pero siempre la mujer tiene el segundo lugar. Entonces terminan entrando todos hombres y así vemos los porcentajes de legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como en el Consejo Deliberante. La mayoría son hombres porque la lista la encabezan los hombres. Exactamente. Esperamos poder seguir avanzando en eso, en despertar conciencias para exigir los lugares que nos corresponden, porque a la hora de las convicciones, del trabajo territorial, de la respuesta a la gente, las mujeres solemos ser las primeras. Sí, exactamente. A esta Cámara, háblele a los hombres y mujeres salteños. Bueno, agradecer porque ayer la movilización ha sido masiva, mucho más que otros años, por ese lado, porque el acompañamiento en esa marcha significaba que estábamos todos por el mismo objetivo y movidos por los mismos, por las mismas realidades. Quizás aumentado porque a todos nos sorprende, nos duele el crimen de esta nena Agostina, que no es uno de los casos más paradigmáticos de esta Argentina, porque cuando justamente comenzó el 3 de junio, hace 11 años, se debieron a otros casos aberrantes que nos obligó a las mujeres, sobre todo, a salir a la calle y decir, basta, dejen de matarnos. A los varones, a los salteños, comprender que estamos transitando nuevos caminos y que necesitamos trabajar codo a codo, hombro a hombro, y que justamente reconocer que estas desigualdades existen no los hacen menos hombres, ni tampoco los señalan como responsables de esto, sino que juntos podamos construir esto, y que el mensaje que las mujeres dejan constantemente de queja, de querer tener espacios y demás, son absolutamente legítimos, como son las pretensiones de los varones cuando tratan de trabajar en la cosa pública, administrar, o en sus trabajos, ya sean particulares, personales. Señalar que, por ejemplo, para reflexionar, que un varón que pudiera salir a la calle hoy con el torso desnudo, en pantalón corto, no sería ni manoseado ni violado por ninguna mujer. Entonces, partiendo de esa realidad de que las mujeres no solemos en mayoría hacer este tipo de cosas, cuando decimos los varones y los señalamos, estamos señalando porque justamente los autores son varones y pasa esto. Y no quiere decir que todos sean iguales, sino que justamente su contribución a esta causa de evitar esta violencia machista en todos los niveles y en todos los sentidos requiere de su participación en un grupo de amigos, cuando el amigo desubicado nos trata como si fuéramos de segunda, como si fuéramos una carne, un pedazo de carne, o como si fuéramos algo absolutamente recambiable o no necesario para el progreso de cualquier área, de cualquier empresa, de cualquier casa y demás. Gracias. Sabe, justamente lo que usted decía, Zulma, me hace acordar en que en reuniones de hombres siempre hay estas cuestiones degradando a las mujeres. Y antes había mucho degradando a los homosexuales, hasta que les tocó un hijo homosexual. Un hombre, cuando habla degradando a las mujeres y demás, que piense si le gustaría que eso le pase a su hija, por ejemplo. Que le pase a su hija lo que le pasó a Agostina Vega por, no sé, y que le empiecen a echar la culpa de todo. Gracias por venir. Gracias Zulma. a ustedes. Era Zulma Pedraza. Le digo a los operadores, vayan preparando, porque después de esto, sin pausa, sin nada, vamos a escuchar a la Negra Bernacchi. Ayer, ahí le señalé yo el video que quiero, ayer ella hablaba, ¿no? Y decía, cuando yo no esté más, recuerden que iba a los boliches, que me acosté con varios, que hice esto, que hice lo otro, pero también recuerden que me mataron
y que estoy muerta, que creo que eso es lo más importante. Si usted se perdió la entrevista de Zulma Pedraza, le contamos que enseguida va a estar colgada en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. Las partes más importantes a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar.